1. Orígenes del catarismo. No se puede precisar con certeza los orígenes del catarismo. Lo que se puede discernir es que su aparición estuvo precedida por el surgimiento, en el siglo IX, de un movimiento herético en Armenia. En esas regiones encontraron refugio, debido a los edictos de los emperados de Constantinopla, varios miembros de sectas heréticas, entre los que había gnósticos y maniqueos. Entre estos hombres declarados fuera de la ley, ya que la herejía era considerada un crimen capital, se encontraban los paulicianos, secta conformada por una combinación de gnosticismo y maniqueísmo. Los paulicianos se instalaron en Macedonia y principalmente en Bulgaria. A partir del siglo X surge en Bulgaria una herejía que se difunde ampliamente en la península balcánica y en Asia Menor, conocida como bogomilismo. Esto hace suponer que los paulicianos fueron los predecesores de los bogomilos, y como consecuencia, también de los cátaros. Respecto a esta influencia del bogomilismo en los cátaros, Francesco Samban nos explica que gran parte de las doctrinas y los ritos fundamentales de los bogomilos se vuelven a encontrar casi intactos en el catarismo, que además utilizaron también algunos apócrifos de origen bogomilo como la cena secreta o interrogatio Iohannis, menor que preguntas de Juan mayor que. Así pues, el catarismo surge y se desarrolla entre mediados del siglo XII y finales del siglo XIII, por diversas regiones de Europa, sobre todo en el sur de Francia, Occitania o el Languedoc, y en el norte de Italia, con Coreso. No se sabe con certeza de qué doctrinas religiosas más antiguas procede el catarismo de Occidente, ni en qué medida conjugó sus diversas aportaciones para hacer de ellas una síntesis original. En el ámbito moral, no se sitúa en un movimiento mucho más amplio de retorno al evangelismo primitivo, sino que intentó ser el verdadero cristianismo de los apóstoles. Por ello se explica en su mayor parte por medio del cristianismo. El Evangelio de Juan, muchos pasajes del Antiguo Testamento, y varias proposiciones de San Pablo las interpretan los cátaros en sentido dualista, y los citan constantemente como pruebas de la verdad de su doctrina. El catarismo fue una filosofía religiosa coherente y cultivada, se erigió por más de un siglo como una auténtica iglesia que poseía su propia doctrina, sus propios ritos y su propia organización eclesiástica. Esta doctrina procede de una concepción del mundo, de un proceso intelectual y espiritual que son opuestos a los del cristianismo ortodoxo. Poblaciones enteras creyeron y practicaron la religión cátara durante varias generaciones, por lo que resultó ser una gran amenaza para el catolicismo. Esta amenaza se debió a que en dos de las civilizaciones más avanzadas de Europa, el Languedoc y el norte de Italia, se había extendido el catarismo, con ello se disminuía el poder temporal de la Iglesia de Roma en estas regiones. En Italia hubo numerosos cátaros, pero no fueron más que grupos minoritarios y, por ello, el catarismo se redujo en este país a un fenómeno marginal. En el Midi de Francia fue un producto espontáneo de una manera de ver y experimentar el mundo propia de la sociedad occitana. La nobleza del Languedoc se había vuelto anticlerical y se puso de parte de la doctrina heterodoxa, incluso se había apoderado de las propiedades de la Iglesia. En algunas ciudades italianas más grandes, como Turín, los adeptos cátaros tenían el dominio en los consejos municipales. Además de las amenazas del poder temporal, el catarismo era una doctrina que ponía en peligro los privilegios y poderes eclesiásticos, ya que negaba la utilidad de los sacramentos cristianos ortodoxos, rechazaba el bautismo, el matrimonio y la Eucaristía. Esto suponía, pues, un enorme peligro para los poderes y los privilegios del sacerdotado romano. Despreciando los sacramentos que ofrecía la Iglesia católica, decepcionados de un clero que no practicaba lo que predicaba y negándose a someterse a la autoridad de Roma, los cátaros son objeto de sangrientas persecuciones que culminarían en 1244 con la caída del castillo de Montsegur. Los medios a través de los cuales la Iglesia católica logró exterminar esta herejía fueron la cruzada contra los albigenses y la Inquisición, tribunal eclesiástico que surgió con la finalidad de descubrir, perseguir y exterminar a la herejía cátara. El Papa Inocencio III, llegando a esta dignidad en 1198, consciente de la popularidad de esta herejía tanto en Francia como en Italia, y de la amenaza que representaba para la Iglesia de Roma, instigó la Gran Cruzada contra los cátaros o albigenses. Después de varios intentos de reconciliación y tras el asesinato de su legado Pierre de Castelnau en 1208, Inocencio III ordenó esta cruzada contra los herejes.
En el 209 el ejército católico inició su avance y conquistan poco a poco pueblo tras pueblo, ciudadela tras ciudadela, castillo tras castillo, arrasan con las principales ciudades en donde los cátaros tenían gran influencia, Béziers, Carcassona, Albi, Narbona, Toulouse, Aviñón, etc., y en cada una de estas mandaron a la hoguera a todos los herejes. La primera cruzada contra los albigenes terminó en el año 1217. En 1226 el rey de Francia, Luis VIII encabeza una nueva cruzada, cuya finalidad era someter a las ciudades que aún resistían, como el caso de Aviñón y Toulouse. El sometimiento de estas ciudades tenía como objetivo purificarlas de la herejía. Hubo algunos esfuerzos para conseguir este fin, pero no se logró gran cosa hasta que, el 20 de abril de 1233 el Papa crea la Inquisición. La Orden Dominicana de los Frailes Predicadores recibió este derecho inquisitorial, derecho que se ejerció en el Languedoc durante un siglo. Ante estas circunstancias, nos narra James Cauen, los cátaros huyeron a Lombardía, a Bosnia, o cruzaron los Pirineos hasta España. Los líderes que se quedaron se reunieron en Montsegur, la ciudadela de la montaña donde hacía generaciones que no pisaba un católico. Allí se llevaron los libros sagrados de los cátaros, con el propósito de protegerlos. Los habitantes, que en gran parte pertenecían a la nobleza, decidieron defender su fe hasta la muerte antes de convertirse. Finalmente, todas las ciudades sucumbieron y el ejército católico sitió en julio de 1243 a Montsegur, la última fortaleza, que cayó en marzo de 1244. Montsegur se convirtió en un centro militar y espiritual, templo último de la herejía cátara en la que se replegaron sus líderes principales. De acuerdo con la información que proporciona Fernand Niel, el 16 de marzo de 1244, en una pira gigantesca fueron quemados vivos los herejes de Montsegur, cuyo número era de 210. La cruzada contra el catarismo occitano tuvo notables consecuencias políticas y religiosas. Condujo a la unificación de las provincias meridionales, que eran las más ricas, que constituían el Languedoc, a la corona de Francia y constituyó una importante etapa en la unificación del país. Esta cruzada que duró 45 años acrecentó el reino de Francia con territorios que equivalen a 15 departamentos actuales. Por su parte, la Iglesia de Roma, con esta guerra contra la herejía, se vio incitada a impulsar algunas reformas urgentes y favoreció el desarrollo de las órdenes misioneras de dominicos y franciscanos, pero también recuperó todos sus privilegios, reforzó su unidad y su poder y el catolicismo se impuso de nueva cuenta en estas regiones. Hasta hace algunas décadas era difícil conocer con exactitud el contenido de la doctrina cátara, ya que así como fueron exterminados sus exponentes, también sus registros y su literatura fueron implacablemente destruidos por la Iglesia Católica. Las fuentes que se conservan proceden de la misma Iglesia, son testimonios indirectos procedentes de sus oponentes, historias y crónicas, correspondencia de eclesiásticos, escritos de los polemistas católicos y actas de la Inquisición. El único documento original de origen cátaro conocido era el llamado Ritual de Lyon, publicado por vez primera en 1852. Así pues, el conocimiento del catarismo estaba condicionado por estas fuentes, que producen una imagen deformada y parcial. A finales de los años 30 del presente siglo las cosas cambiaron con el descubrimiento y publicación de textos originales. En 1939 el padre dominico Antonio Dondaine descubrió en un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Florencia el libro de los dos principios, tratado filosófico-teológico de Giovanni di Lugio, obispo hereje de la iglesia de Desenzano en la primera mitad del siglo XIII, descubrió también unos fragmentos de un tratado cátaro atribuido a Bartolomé de Carcassona. En los años 60 el filólogo belga Theo Ben Keller publicó otros dos escritos, La Iglesia de Dios y un comentario al Padre Nuestro, que están contenidos en un volumen de la colección valdense que se conserva en la biblioteca del Trinity College de Dublín. Estos hallazgos proceden del siglo XIII. Sin embargo, como ya se mencionó con anterioridad, la principal fuente en la que se basa la doctrina cátara es la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y en particular el Evangelio de Juan. En la doctrina cátara nos encontramos de nueva cuenta con la pregunta por la existencia y realidad del mal. ¿Cuál es la causa del mal y de dónde procede? ¿Por qué un Dios que es todo bondad permite la existencia del mal?
El mal puede parecer inútil y resulta por completo inconciliable con un Dios infinitamente misericordioso y bueno. El problema del mal ha atormentado constantemente a la humanidad, con este problema tropieza toda religión y toda moral. A través de diversas reflexiones filosóficas se propusieron distintas soluciones, pero se quedan solamente en el plano teórico. En la práctica, o sea, en el ámbito religioso, se adoptaron distintas posturas. Generalmente se acepta el mal como un hecho y se le relega a los dioses, cuyas metas son incomprensibles para la razón humana. También se justifica que la condición miserable de los seres humanos, su constante impotencia frente al mal, se debe a una falta, pecado, o caída original. Hay, además de estas, otras posturas que consisten en separar el mal de la naturaleza divina, las cuales sostienen que el mal no puede provenir de Dios, por lo menos directamente. El mal es una entidad independiente de Dios, dicha entidad es la generadora del mal, es la oponente de las potencias buenas que emanan del verdadero Dios. Como puede deducirse, se está hablando de las posturas dualistas, los cátaros forman parte de estas, aunque para ellos el mal no es un Dios, sino solo un principio.